El café, Aurora, era un refugio diminuto en medio del ruido constante de la ciudad. Afuera, los autos rugían, las personas corrían y el invierno soplaba con un viento que cortaba la piel, pero dentro de aquel local, el aroma a café recién molido, a pan caliente y canela, creaba una sensación casi mágica. Era un lugar donde el tiempo parecía ir más despacio, donde la vida por unos minutos se permitía respirar. Clara trabajaba allí desde hacía 4 años. Tenía 28 y la mirada serena de quien ha aprendido a sobrellevar las derrotas con dignidad. No soñaba demasiado. Había dejado de hacerlo cuando comprendió que soñar a veces dolía más que la realidad misma. La rutina era su escudo: servir café, limpiar mesas, escuchar las mismas canciones suaves de siempre. Esa mañana, como todas, había llegado antes de las 8. Se recogió el cabello en un moño improvisado, se colocó el delantal mostaza que el dueño insistía en mantener como uniforme, y se preparó para otro día igual que los demás. No sabía que ese día rompería la monotonía de toda su vida. Lucía, su compañera, le acercó un papelito con una orden. Capuchino doble para la mesa del fondo, le guiñó un ojo con una sonrisa traviesa. El cliente tiene pinta de ejecutivo, de esos que no sonríen ni por accidente. Clara se encogió de hombros. Estaba acostumbrada a todo tipo de clientes, los amables, los groseros, los que la ignoraban como si fuera invisible. Preparó el café con movimientos automáticos y caminó hacia la mesa indicada. Pero cuando levantó la vista, el aire pareció escapársele de los pulmones. Allí estaba él, el hombre del traje oscuro con un reloj de metal que reflejaba la luz del ventanal, sostenía su teléfono con gesto concentrado. Su cabello, un poco más corto, más pulido, seguía siendo del mismo tono castaño que recordaba. Pero lo que la detuvo no fue su aspecto impecable ni el aura de éxito que lo rodeaba. Fue el reconocimiento inmediato, visceral, que le hizo temblar las manos. Era Mateo Aranda, su primer amor, su recuerdo más dulce y su herida más profunda. 11 años habían pasado desde la última vez que lo vio. Desde aquel verano en que se despidieron prometiendo verse al día siguiente, promesa que él nunca cumplió. Se marchó sin una palabra, sin una carta, sin una explicación. Clara esperó durante meses, luego años, hasta que la esperanza se marchitó. Pero ahí estaba, en carne y hueso, en su café, en su mundo pequeño. Aquí tiene su capuchino, dijo con una voz que intentó mantener firme. Mateo levantó la mirada, sus ojos oscuros se cruzaron con los de ella. Durante unos segundos no la reconoció, pero luego, una sombra de sorpresa y duda cruzó su rostro. Clara, dijo casi sin aliento. El nombre en su voz la golpeó como una ola de pasado. Ella sonrió con esfuerzo. Vaya, no esperaba que todavía me recordaras. Él dejó el teléfono sobre la mesa como si todo lo demás hubiera dejado de importar. ¿Cómo podría olvidarte?, susurró. Tú eras todo para mí. Clara se obligó a mantener la compostura. Dentro, sentía un nudo en el pecho, un torbellino de rabia, nostalgia y algo que no quería nombrar. Ha pasado mucho tiempo, Mateo. Demasiado, admitió él, mirándola con una mezcla de sorpresa y remordimiento. No puedo creer que seas tú. Ella asintió, incómoda. No sabía si debía reír o salir corriendo. Bueno, algunos nunca se fueron de aquí, dio un paso atrás, buscando refugio en su trabajo. Disfruta tu café. Pero cuando estaba por alejarse, él habló de nuevo. Clara, espera. El tono de su voz la detuvo, aunque no quería. Giró solo un poco, evitando su mirada. Sí, podemos hablar un momento. Después de tu turno, quizás. Me gustaría, hizo una pausa. Me gustaría explicarte algunas cosas. Clara dudó. Parte de ella quería saber. Otra parte quería olvidar. No sé si tenga sentido, dijo finalmente. Fue hace mucho, Mateo. Él asintió con una media sonrisa melancólica. Entonces déjame invitarte un café. Por los viejos tiempos, solo eso. Y, sin entender por qué, Clara asintió. La tarde llegó envuelta en una lluvia ligera. El café estaba casi vacío cuando se sentaron juntos después del turno de ella. Clara aún llevaba el delantal, aunque se lo había quitado a medias. Las luces cálidas del local reflejaban en las ventanas empañadas. Mateo la observaba con atención, como si tratara de memorizar cada rasgo. Clara evitaba sostenerle la mirada. Supe lo de tu madre, dijo él en voz baja.
Lo leí hace unos años en los periódicos. Lo siento mucho. Ella bajó la vista a la taza que sostenía entre las manos. Gracias. Fue una época difícil, pero ya pasó. Él asintió lentamente. No estuve aquí cuando debí estarlo. Clara sonrió con tristeza. No, no estuviste. El silencio se instaló entre ellos cargado de cosas no dichas. Hasta que Mateo, casi en un suspiro, habló. Después de que mi padre murió, todo cambió. La empresa que tenía se hundió. Tuvimos que irnos a otro país. Yo era un chico, no entendía nada. Me prometí volver, pero, el tiempo se me fue. La miró con una mezcla de culpa y ternura. No sabes cuántas veces quise buscarte. Ella lo escuchaba sin interrumpir, aunque las palabras dolían. ¿Y cuando pudiste, por qué no lo hiciste?, preguntó, con voz apenas audible. Porque pensé que me odiabas. Y, si soy sincero, tenía miedo de que ya no me recordaras. Clara soltó una risa suave, sin alegría. Oh, te recordaba. Quizás demasiado. Mateo la miró fijamente y durante un instante el tiempo pareció deshacerse entre ellos. Las risas de adolescentes, los paseos por el río, los planes imposibles, todo volvió, como un eco lejano. No imaginaba encontrarte así, dijo él, sincero. Trabajando aquí. Ella arqueó una ceja, ofendida. ¿Y qué esperabas? ¿Que estuviera esperándote en una mansión vestida de gala? No, claro que no, se apresuró a corregirse. Solo quise decir que mereces más que esto. Clara dejó la taza en la mesa con calma. Merezco exactamente lo que tengo. Lo construí yo sola, Mateo. Sin nadie que me salvara. Él la miró con admiración genuina. Y eso te hace aún más increíble. Ella suspiró. No quería admitirlo, pero su corazón latía más rápido de lo normal. A pesar de todo, escuchar su voz otra vez despertaba algo que había creído enterrado. Pasaron horas hablando. Él le contó cómo había estudiado ingeniería en Alemania, cómo trabajó día y noche para levantar su propia empresa. Clara, en cambio, le habló de su vida sencilla, del cuidado de su tía enferma, de cómo había abandonado la universidad para trabajar, de las noches en que sintió que la vida era solo una larga espera. Siempre fuiste fuerte, le dijo él con una sonrisa triste. Incluso cuando el mundo te fallaba. Ella lo miró y durante un momento vio al chico que había amado, el de las manos temblorosas, los sueños enormes y las promesas que parecían eternas. Cuando se levantaron para irse, la lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y a cosas que renacen. Mateo insistió en llevarla a casa. Ella se negó al principio, pero cedió cuando vio la sinceridad en sus ojos. El auto que esperaba afuera era un vehículo negro, elegante, que parecía fuera de lugar en su barrio modesto. Ella se sintió incómoda al subir, como si cruzara la frontera hacia un mundo que ya no le pertenecía. Durante el trayecto casi no hablaron. Solo la música suave llenaba el silencio. Cuando llegaron frente al edificio gris donde vivía, Clara soltó un suspiro. Gracias por traerme, tomó la manija de la puerta dispuesta a irse. Pero él la detuvo con una pregunta. ¿Podré verte otra vez? Ella lo miró, vacilante. No sé si sea buena idea, Mateo. Él asintió, aunque la decepción se dibujó en su rostro. Entiendo. Pero no quiero perderte otra vez. Clara bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. No puedes perder lo que ya dejaste ir. Y antes de que él pudiera decir algo más, abrió la puerta y bajó del coche. Caminó hasta la entrada de su edificio sin mirar atrás, aunque sintió su mirada siguiéndola hasta el último segundo. Al entrar en su apartamento, el silencio la envolvió. Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sillón con la mente hecha un torbellino. ¿Era posible que el corazón reconociera a alguien después de tanto tiempo? ¿O era solo nostalgia disfrazada de esperanza? No lo sabía. Esa noche no pudo dormir. Recordó las cartas que nunca recibió, los veranos que pasaron sin él, los inviernos en los que se preguntó qué habría sido de su vida si Mateo no hubiera desaparecido. Y, sin embargo, una parte de ella se negaba a odiarlo. Cuando el reloj marcó la medianoche, su celular vibró. Un número desconocido. Mayor que, no me rendiré esta vez, M. Clara lo leyó varias veces con el corazón acelerado. Luego apagó el teléfono y cerró los ojos. Pero mientras intentaba dormir, una sonrisa involuntaria se dibujó en sus labios. Y en lo más profundo de su alma, supo que su historia con Mateo Aranda aún no había terminado.
Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de emociones que Clara no sabía cómo manejar. Desde aquel mensaje, Mateo cumplió su palabra, no se rindió. Aparecía en el café todos los días, siempre con una excusa diferente. A veces pedía un simple expreso que ni siquiera tocaba, otras, se sentaba en la esquina con su computadora, fingiendo trabajar. Pero Clara sabía que estaba allí por ella. Al principio intentó mantener las distancias. Lo saludaba con cortesía, atendía su mesa, y evitaba quedarse a hablar más de lo necesario. Pero poco a poco, el muro que había levantado empezó a resquebrajarse. Su sonrisa volvía a aparecer sin que lo notara, y en su pecho comenzaba a renacer una sensación que creía muerta, esperanza. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba una mesa vacía, Mateo se acercó con su abrigo todavía mojado. ¿Puedo ayudarte con eso?, preguntó, tomando un paño de la barra. Clara alzó la vista, incrédula. «¿Ayudarme? No creo que tus manos estén acostumbradas a esto». Él sonrió. «Nunca subestimes lo que puedo hacer cuando quiero ganarme un perdón». Ella soltó una risa, la primera genuina en días. «No sé si se gana así, Mateo». «Déjame averiguarlo», dijo él con una mirada que la desarmó. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. Mateo empezó a quedarse después de su turno para acompañarla a casa. Hablaban de todo, de libros, de películas viejas, de lo que cada uno había soñado cuando eran adolescentes. Él le contaba sobre sus viajes, sobre las veces que creyó perderse en el trabajo hasta olvidar quién era. Ella, sobre los años en que el silencio de su casa se hacía tan denso que hasta respirar dolía. «¿Sabes qué me daba fuerzas cuando las cosas iban mal?», le dijo él una noche, mientras caminaban bajo el paraguas. «Pensar en ti, en tu risa, en cómo creías que todo era posible». Clara lo miró, sin saber qué decir. Parte de ella quería creerlo, pero otra seguía dudando. «No puedes decirme eso ahora, Mateo. 11 años es mucho tiempo». «Lo sé, pero los sentimientos no siempre entienden de tiempo». Ella guardó silencio. Y aunque quiso negarlo, sintió como sus pasos empezaban a acompasarse con los de él. Pasaron las semanas. Clara empezó a notar las miradas curiosas de Lucía y de algunos clientes habituales. Mateo era demasiado distinto al mundo que ella conocía, elegante, seguro, y con un magnetismo que llenaba cualquier lugar donde entraba. Una mañana, mientras preparaba los pedidos, Lucía le mostró algo en su teléfono. «No vas a creerlo», le enseñó una noticia en pantalla. «Ese tipo que viene todos los días es Mateo Aranda, el fundador de Arantec, la empresa de tecnología que está en todos lados. Es multimillonario». Clara sintió un vacío en el estómago. Sabía que Mateo tenía éxito, pero no imaginaba la magnitud de lo que eso significaba. «Debe haber un error», murmuró. «No hay error», Lucía sonrió, fascinada. «Míralo, es él». Clara observó la foto, Mateo en una revista de negocios, traje perfecto, sonrisa medida. Parecía otra persona, alguien que pertenecía a un mundo de alfombras rojas y conferencias. Ese día, cuando él volvió al café, ella no pudo mirarlo igual. De pronto, el espacio entre ellos parecía un abismo. Esa noche, al salir del trabajo, evitó su ofrecimiento de llevarla a casa. Caminó sola con la mente revuelta. Pensaba en su pequeña habitación alquilada, en su sueldo justo para sobrevivir, en la ropa sencilla que usaba todos los días. ¿Qué podía tener en común con un hombre como él? Mateo la alcanzó en la esquina. «Clara, ¿pasa algo?», preguntó con preocupación. Ella se detuvo bajo la lluvia que comenzaba a caer. «No deberías seguir viniendo». Él frunció el ceño. «¿Por qué no?». «Porque tú no eres de aquí». Su voz se quebró. «No perteneces a este mundo, Mateo». «¿Y yo? Yo no pertenezco al tuyo». Él la miró en silencio, empapado por la lluvia. Luego dio un paso hacia ella. «No me importa de dónde vengas, Clara. Lo único que sé es que, cuando estoy contigo, siento que soy quien siempre quise ser». Ella negó con la cabeza. «Eso suena bonito, pero no es real. Cuando se acabe esta novedad, volverás a tu vida de lujos y yo, volveré a servir café». Mateo la tomó suavemente del rostro. «¿Crees que me importan los lujos? Todo lo que tengo no significa nada si no tengo a alguien que me mire como tú lo hacías antes». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. «No digas eso», susurró. «No sabes cuánto dolió cuando te fuiste». «Lo sé». Su voz tembló.
Y juro que si pudiera volver atrás no te dejaría ni un solo día. El silencio se extendió entre ambos. Finalmente Clara se apartó. Déjame tiempo, Mateo. Necesito pensar. Él asintió, resignado. Tómalo. Pero no renunciaré a ti. Y no lo hizo. Los días siguientes Clara intentó enfocarse en su trabajo, pero su mente la traicionaba. Recordaba sus palabras, su mirada, el calor de su mano al tocarla. Cada vez que el café se llenaba creía verlo entre la multitud. Hasta que una tarde, mientras acomodaba unas cajas en la trastienda, escuchó una voz familiar. Clara Torres. Se giró. Era un hombre de traje con una sonrisa profesional. El señor Aranda me envía, dijo. Dijo que tenía algo importante para usted. Antes de que pudiera responder, le entregó un sobre y se marchó. Clara lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una invitación, inauguración de Fundación Aranda, un futuro con propósito. En el reverso, una nota escrita a mano. Mayor que, no quiero impresionarte. Solo quiero que veas quién soy ahora y por qué nada tendría sentido sin ti, M. Clara dudó toda la tarde pero finalmente decidió ir. La noche del evento, el lugar estaba iluminado con luces doradas. Clara se sintió fuera de lugar entre los trajes caros y los vestidos de diseñador. Llevaba un vestido sencillo, prestado por Lucía, y los nervios le temblaban en las manos. Cuando lo vio al otro lado del salón, hablando con periodistas, entendió que ese hombre había cambiado. Ya no era el chico que soñaba con cometas ni con tocar guitarra en los parques. Era un hombre que había conquistado el mundo. Y sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los de ella, sonrió de la misma forma que 11 años atrás. Sabía que vendrías, dijo, acercándose. No estaba segura hasta hace media hora, respondió ella, intentando parecer tranquila. Mateo la miró con ternura. Gracias por venir. Quiero que veas esto. La condujo hacia un gran mural que mostraba imágenes de niños, proyectos sociales y escuelas. La fundación financia becas para jóvenes sin recursos, explicó. Porque una vez alguien me enseñó que el talento no depende del dinero que tengas. Clara lo miró, comprendiendo. Yo fui esa, alguien. Él sonrió. Siempre creí en ti, incluso cuando tú no lo hacías. Y todo esto, hizo un gesto abarcando el lugar. Todo esto es porque aprendí de ti lo que significa no rendirse. Las palabras la conmovieron más de lo que quiso admitir. Y por primera vez vio que el hombre frente a ella no era solo el empresario brillante, sino también el muchacho que una vez la amó con el alma. Después del evento salieron a caminar junto al río como solían hacerlo cuando eran adolescentes. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua y el aire fresco los envolvía. ¿Qué pasa ahora, Mateo?, preguntó ella con una mezcla de miedo y esperanza. Él tomó sus manos. Ahora quiero que me dé una oportunidad para hacer las cosas bien. No puedo borrar el pasado, pero puedo escribir contigo el futuro. Ella sonrió débilmente. ¿Y si te arrepientes? Ya lo hice una vez, respondió con voz firme. No volveré a hacerlo. Y entonces la besó. No fue un beso impulsivo ni desesperado. Fue un beso lento, profundo, lleno de promesas silenciosas. Un beso que sabía a reencuentro y a perdón. Pasaron los meses. Clara renunció al café y comenzó a trabajar en la fundación. Descubrió su talento para la gestión de proyectos y Mateo insistió en que estudiara de nuevo. Ella aceptó, no por él, sino por sí misma. A veces discutían, claro, provenían de mundos distintos y aprender a convivir no era fácil. Pero se amaban con una madurez que antes no conocían. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina de la fundación, Mateo la observó con una sonrisa. ¿Recuerdas cuando dijiste que no pertenecías a mi mundo? Lo recuerdo, respondió ella. Él se acercó, rodeándola con los brazos. Creo que siempre fuiste mi mundo. Solo que no lo sabía. Clara apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo su corazón latir bajo la camisa. Y tú, fuiste el error más hermoso que la vida me permitió corregir. Él rió suavemente y la besó en la frente. Entonces que esta vez no haya despedidas. Y así fue. Con el tiempo, la gente empezó a conocerlos como la pareja que volvió del pasado, pero para ellos, no era una historia de destino ni de milagros. Era una historia de segundas oportunidades, de perdones sinceros y de amor que se negó a morir incluso cuando parecía imposible.
Cada vez que pasaban por el café, Aurora, Clara sonreía. Aquel pequeño lugar seguía igual, las mismas paredes de ladrillo, el mismo aroma a canela. Solo que ahora, en la mesa del rincón, el recuerdo no dolía. Era allí donde todo había comenzado. Y donde, sin saberlo, su vida había cambiado para siempre.